Buenos días, mi nombre es Michael Torres y yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Yacambú y hoy voy a hablarles acerca de la antena. La antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia o desde el espacio libre. Una antena transmisora transforma corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. En el caso de que las antenas estén conectadas por medios de guía ondas, esta función de transformación se realiza en el propio emisor o en el receptor. Estas se utilizan en la radio, televisión, teléfonos móviles, routers inalámbricos, controles remotos, entre otros. Unas veces visibles y otras ocultas en el interior del propio dispositivo. Alexander Stepanovich Popov es reconocido como el inventor de la antena. Fue un hijo de un sacerdote ortodoxo y uno de los pocos ingenieros rusos de la época, en el siglo XIX, que además se interesó por la electricidad y sus posibilidades. Entre uno de sus logros más importantes se encuentra un dispositivo que tenía la peculiaridad de registrar y captar las perturbaciones eléctricas de la atmósfera. Lo cierto es que este dispositivo lo descubrió por casualidad y se trataba de algo parecido a una varilla conductora que se levantaba en dirección al cielo, de manera que pudiera captar las energías de las tormentas. Estaba compuesta de una manera que pudiera percibir las ondas electromagnéticas originadas artificialmente. Sin darse cuenta y de la forma más rudimentaria posible, acababa de inventar la antena. El invento de la antena fue muy importante en su momento, pero sobre todo posteriormente, ya que permitió a Marconi poner en marcha su sistema de radio sin hilos y sirvió para superar algunos inconvenientes que existían con las transmisiones a larga distancia. El origen de las ondas electromagnéticas se basa en el hecho de que toda carga eléctrica en movimiento emite energía en forma de onda electromagnética, siendo la frecuencia de esta onda la misma que la del movimiento de carga. A la hora de estudiar las antenas y sus diferentes tipos y el modo en que se pueden utilizar y se consigue la propagación o recepción de ondas electromagnéticas, es conveniente presentar el concepto de campo cercano y campo lejano. El campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la antena, y campo lejano, también conocido como zona de Fraunhofer, se refiere al patrón de campo que está a una gran distancia. Parámetros de una antena. Las antenas se comportan de igual manera en recepción que en emisión y se caracterizan por una serie de parámetros. Entre los más importantes a nivel eléctrico podemos mencionar el ancho de banda, que es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Estas se pueden definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. Podemos mencionar también la directividad. Esta es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima radiación a una cierta distancia r y la potencia total radiada dividida por el área de la esfera de radio r. Tenemos la ganancia, que es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo a una distancia r y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio r. Tenemos el rendimiento de la antena. El rendimiento de una antena transmisora es la relación entre la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, la cual se toma en cuenta. Además de la potencia de radiación, también se toma la potencia de pérdida. Tenemos la impedancia. Es un parámetro que depende de parámetros primarios, de la relación longitud-diámetro del material conductor y de la frecuencia de trabajo. Y la impedancia de entrada es el parámetro circuital de la antena, es decir, la relación de voltaje de entrada a la corriente de entrada. Podemos mencionar también otro parámetro de la anchura de Haas. Este es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de Haas a menos 3 decibelios, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. Y por último podemos mencionar la polarización. La polarización electromagnética en una determinada dirección es la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena al variar el tiempo. Existen varios tipos de antenas. Dependiendo al uso que pueden ser destinadas o que se vayan a utilizar, podemos mencionar la siguiente. La antena isotrópica, esta es una antena hipotética sin pérdida, es decir, que se refiere a que su área física es cero y por lo tanto no hay pérdidas por disipación de calor. Esta tiene intensidad de radiación igual en todas sus direcciones. Esta sirve de base de referencia para evaluar la directividad. La antena isotrópica no es una antena como tal, sino un concepto de referencia para evaluar a las antenas en su función de concentración de energía y a las pérdidas de propagación en el espacio libre en los enlaces de radiofrecuencia. Su patrón de radiación es una esfera. Tenemos las antenas de hilo.
Estas están formadas por hilos conductores eléctricamente delgados, cuyos diámetros son más pequeños que la longitud de onda. Estos se modelan como un conductor de sección infinitesimal. Pueden estar formadas por hilos rectos, como dipolos o rombos, por espirales, ya sean circulares, cuadrados o cualquier otra forma arbitraria, y por hélices. El tipo más común son las antenas de dipolo. Esta clase de antena es la más sencilla de todas. El dipolo de media onda, o también conocido como antena de Hertz, es el tipo más común. Consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de transmisión. Suele estar fabricada de aluminio o de cobre. Tenemos también la antena Yagi-Uda. Estas son unas antenas directivas que se utilizan ampliamente en recepción de señales de televisión en la banda de UHF, ya que poseen una gran directividad, tanto mayor cuanto mayor sea el número de elementos pasivos que incorpore, y así su ganancia es la adecuada para recibir el nivel de señales suficientes para que pueda ser amplificado sin problema. La antena Yagi es una antena capaz de concentrar la mayor parte de la energía radiada de manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o recibida desde la fuente, evitando interferencias introducidas por fuentes no deseadas. En estas antenas la onda radiada se consigue a partir de una distribución de campo soportada por la antena y se suele excitar por guías de onda. Tenemos las antenas de apertura. En estas antenas la onda radiada se consigue a partir de una distribución de campo soportada por la antena y se suele excitar por guías de onda. Son antenas de apertura de las bocinas, ya sean piramidales o cónicas, las aperturas sobre planos y ranuras sobre planos conductores y las guías de onda. Tenemos también las antenas planas, estas también conocidas como microstrip. Están formadas por por un agrupamiento plano de radiadores, también conocidos como parches, y un circuito que distribuye la señal entre ellos. Su diseño se adecua de forma que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Ambos parches y circuito se fabrica utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas superficies. Por último, podemos mencionar las antenas con reflector, también conocidas como antenas parabólicas. En este tipo de antenas la señal emitida o recibida no sale o entra directamente del elemento captador, sino que emite o recoge por él mismo una vez reflejada en un elemento pasivo que concentra la señal. En el caso de una antena receptora, su funcionamiento se basa en la reflexión de ondas electromagnéticas, por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el paraboloide. En cambio, si se trata de una antena emisora, las ondas que emanan del foco se ven reflejadas y salen en dirección paralela al eje de la antena. Por último, nos hemos dado cuenta que en un entorno donde la información a tiempo real es imprescindible para la correcta toma de decisiones, las antenas juegan un papel determinante. Gracias a que ellas somos capaces de comunicarnos sin necesidad de cables, tenemos acceso a todo tipo de información en cualquier lugar y en cualquier momento. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, y esta comunicación le ha permitido crear redes sociales que a su vez se han comunicado con otras, y siempre lo ha hecho según las posibilidades tecnológicas propias de cada época o situación. Hoy en día es imposible concebir un mundo sin tecnología de la información y la comunicación, y muy pocas veces nos damos cuenta de que uno de los pilares por los que pasa esto es la tecnología de las antenas. Eso fue todo, espero que les haya gustado.